Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. La verdad es que he estado pensándome mucho si subir este tutorial o no, porque no sé, creo que es algo bastante, demasiado sencillo, pero para las personas que recientemente habéis empezado a usar Photoshop o que todavía os consideráis un poco novatillos, no tenéis mucha soltura o todavía os quedan cosas por aprender, creo que este tutorial os puede ser muy útil porque lejos de cómo sea el resultado final, en este tutorial vamos a aprender cómo partiendo de un pincel de los que viene por defecto en Photoshop, que es un pincel muy básico, podemos obtener un efecto en el texto como el que estáis viendo, que es más o menos pues un tipo de texto como con pelitos, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a empezar abriendo un archivo nuevo. El tamaño puede ser el que vosotros queráis. Yo le puse esas medidas que estáis viendo porque son las de resolución de mi pantalla, pero lo dicho, podéis utilizar el tamaño que os dé la gana. Para el fondo, igualmente, podéis poner el fondo como os dé la real gana. Yo lo que hice fue ponerle un degradado, así que bueno, lo primero que vamos a hacer es rellenar este fondo con un color sólido, da igual el color que sea, este por ejemplo es blanco. Y vamos aquí a las opciones de fusión y vamos a elegir superposición de degradado, por ejemplo. Esto es simplemente una idea, vosotros luego podéis hacerlo como queráis. Aquí en el degradado vamos a escoger pues uno que nos guste. Yo por ejemplo elegí este de aquí. Para los que queráis hacerlo igual que yo os voy a decir los colores. Es un degradado de dos colores. El primer color es el 08111D, que es como un azul muy oscuro, casi negro. Y el color clarito, pues os digo cuál es el F3E4CD. Bueno, pues con este degradado le damos en OK y aquí donde pone estilo lineal vamos a elegir estilo radial. Vamos a darle en invertir para que nos quede centrado el color más claro y vamos a elegir un ángulo de 45 grados más o menos y la escala se la vamos a subir al máximo, que es 150. Lo demás lo dejamos como está y le damos en OK. Y nos quedaría pues más o menos así. A esto, si queréis, podéis llamarle fondo. Y en principio lo vamos a dejar así. Los demás adornos se los añadiremos luego. Vamos ahora a la herramienta de texto. Vamos a elegir un color. Yo, por ejemplo, elegí un gris oscuro que el código es 303030. Damos en OK. Y con la herramienta texto seleccionada, elegís una fuente que os guste. Yo, por ejemplo, elegí la fuente Bolster Bold porque es una fuente medio redondita, bastante bien definida y entonces va a quedar muy bien con el efecto peludo. Podía haber utilizado una fuente de estas que hay especiales de Halloween y eso, pero como suelen ser así bastante irregulares, no quedaba muy bien el efecto de pelo. Entonces, bueno, yo he utilizado esa fuente, pero podéis probar con otras si queréis. El tamaño lo vamos a poner en 150 y en principio así vamos a escribir la palabra que vosotros queráis. Yo, por ejemplo, escribí Halloween. Vamos a hacerlo en mayúsculas mejor y vamos a más o menos centrar el texto. Vamos a configurar nuestro texto, vamos a seleccionarlo y nos vamos a ir a la ventana de carácter. Yo la tengo aquí, si a vosotros nos aparece vais a ventana, seleccionáis carácter y ya se os va a abrir. Si os fijáis aquí donde pone AV con una flecha hacia ambos lados, que pone ahí que es el tracking para los caracteres seleccionados, eso es la separación entre letras. Por defecto viene en 0, si os fijáis yo la tenía en 150 para que las letras no estén tan juntitas. Si las letras están muy juntas, cuando hagamos el efecto de pelo, los pelos se van a juntar y no va a quedar muy bien, así que pues por eso estaba puesto en 150, yo creo que incluso podríamos ponerlo en 200. Y como veis las letras se separan. Luego, aquí, en donde pone una T con una flecha hacia abajo, eso es lo que viene siendo la altura del texto, o como pone ahí, la escala vertical. Por defecto, no recuerdo si viene a 0 o a 100%, pero bueno, yo como veis la tengo en 150% para que la letra sea un poquito más alta de lo que era. Y bueno, ya luego lo demás lo dejamos como está. Como yo, como habéis visto al principio, la letra O la utilicé para ponerle un adorno, la hice más grande. Entonces la vamos a seleccionar y donde pone aquí 150 pt, que es el tamaño, también podemos cambiarlo aquí arriba, le vamos a poner 200 para que la letra sea más grande. Con esto ya tenemos más o menos configurado nuestro texto. Ahora simplemente tenemos más o menos que centrarlo. También podéis utilizar con la herramienta mover, seleccionar las dos capas con ayuda de la tecla control
y aquí arriba en estos iconos se activan. Si seleccionamos este, nos va a alinear los centros horizontales de cada capa, entonces digamos que lo va a centrar, ¿veis? Ahí se ha movido un poquito. Muy bien. Vamos ahora a crear el efecto de pelo, en principio sobre el contorno, lo que es rodeando al texto, y luego lo vamos a rellenar. Vamos a crear entonces una capa. Esta primera capa va a ser la de contorno, perdón. ¿Cómo hacer el contorno? Bueno, pues es muy fácil. Tenemos que seleccionar lo que es todo el trazado de este texto. Esto es súper sencillo. Nos situamos sobre la capa de nuestro texto, damos clic derecho y nos aparece una opción que es crear trazado de trabajo. Aquí hay un problema. A veces le vais a dar, a mí por ejemplo me ha dejado, pero dependiendo de la fuente que utilicéis, a lo mejor puede que os dé un error, que os diga algo así como que no se ha podido crear un trazado de trabajo porque la fuente utilizada es Faux Bold o falsa negrita. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, pues en la capa de texto, con la capa de texto seleccionada, vamos nuevamente a la ventana de carácter y nos fijamos en estos iconos de aquí. Si tenéis marcado este primero, así, significa que la fuente está en falsa negrita. Tenéis que desmarcarlo para que os deje hacer el trazado, ¿vale? Yo ya lo tenía desmarcado, entonces me he dejado hacer el trazado perfectamente. Bueno, pues seguimos. Ya tenemos el contorno creado, entonces ahora vamos a configurar nuestra herramienta que va a ser el pincel. Vamos a seleccionar de color frontal y de fondo los que vienen por defecto. Si pulsáis la tecla D ya se configuran solos, ¿veis? Vamos a la herramienta pincel y nos vamos aquí. Si no tenéis tampoco estos iconos por ahí, pues vais a ventana y le dais en brush o pincel, depende cómo os venga. Bueno, pues abrimos la ventanita y vamos aquí a forma de la punta del pincel. Y el pincel que vamos a utilizar, como veis aquí, bueno, os lo voy a enseñar en el otro lado porque a lo mejor lo veis mejor, va a ser este. Es un pincel que viene por defecto en Photoshop, se llama Pasto, como veis ahí, por lo tanto este tipo de efecto en el texto sirve para crear textos de hierba, textos de pelo, incluso ahora que se acercan las navidades podéis simular un efecto de texto de cinta de Navidad o de espumillón, no sé cómo se llama en vuestro país. Bueno, pues entonces con este pincel nos vamos aquí. El tamaño yo se lo voy a poner en 30. El espaciado se lo voy a poner también en 30 porque si le quitamos el espaciado, como veis, queda un efecto muy feo, entonces lo vamos a espaciar un poquito. Yo lo dejaré en 30%. Luego nos vamos a ir a dinámica de forma y en dinámica de forma, si os fijáis, yo ya la tengo más o menos configurada. Variación del tamaño le puse 100% para que queden unos pelos más largos que otros. Luego el diámetro mínimo está al mínimo. La variación de ángulo le puse un 8% para que los pelos se entrecrucen un poco. La variación de redondez igual, se la puse al 20%. Y la redondez mínima está en un 25%. Y tengo marcado la opción de vibración X de volteo. Bueno, antes de continuar diciéndoos los valores que yo he utilizado, deciros que siempre que veáis un tutorial de cualquier tipo de efecto o estilo de texto, no podéis seguirlo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque si estáis utilizando exactamente los mismos materiales que la persona que está realizando el tutorial, entonces sí que no vais a tener ningún problema, porque estaréis utilizando la misma fuente, el mismo tamaño, la misma palabra incluso, etcétera. Si lo hacéis exactamente igual, no hay ningún problema. Ahora, si por ejemplo estáis realizando este tutorial que yo estoy haciendo ahora, pero en lugar de haber escrito Halloween, escribís por ejemplo vuestro nombre, o escribís cualquier otra palabra, si tiene la misma cantidad de letras, pues puede que no tengáis problema, pero si la palabra es más larga o más corta, entonces el efecto no queda exactamente igual. Lo mismo pasa con la fuente. Si utilizáis otra fuente, otro tipo de tipografía, pues el efecto tampoco va a quedar exactamente igual. Por lo tanto, a la hora de configurar el pincel tendréis que tener cuidado a la hora de, por ejemplo, si el efecto de texto tiene algún degradado o algún... uno de estos efectos de aquí abajo de bisel, relieve, sombra, todas estas cosas, tenéis que tener cuidado y ajustarlo a vuestro texto y a vuestra palabra y a vuestra fuente, ¿vale? Sé que es una tontería, pero es que la gente a veces no se da cuenta de esto, no lo dice cuando hace el tutorial y luego cuando tú lo vas a intentar hacer dices, es que no me queda igual, ¿por qué? Si estoy usando los mismos valores que esta persona. Pues que sepáis que es por eso. Hecha esta pausa, vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a marcar es la dispersión.
La dispersión, pues como veis yo la tengo a 0, desmarqué esto de ambos ejes. La cantidad, simplemente vamos a variar la cantidad aquí. Y como veis le puse un 4, porque la verdad es que con 1 estaba bastante calvo el texto, así que vamos a ponerle un 4. Luego vamos a irnos aquí donde pone pincel doble, y en pincel doble le puse un tamaño de 50 píxeles. El espaciado está al mínimo, la dispersión también y la cantidad también. Simplemente esto de tamaño es porque como que suaviza como un poquito las puntas del texto, ¿no? Suavizar ya viene marcado por defecto y lo último que vamos a marcar es la dinámica de color. En la dinámica de color, si os fijáis, tengo variación frontal de fondo 30%. ¿Qué significa esto? Que de los colores que tengáis seleccionados como frontal y de fondo, va a tomar tonalidades intermedias, o sea, colores intermedios, de tal forma que yo voy a obtener, pues en este caso, grises y así. Luego la variación de tono igual, la variación de saturación se la dejo a 0, la variación de brillo, si el pincel es más brillante o menos brillante, la puse un 10%. Cuanto mayor sea estos valores, mayor va a ser la variación de tono, de color, de brillo y todo eso, ¿no? Bueno, pues ya tenemos nuestro pincel configurado, ahora vamos a empezar a hacer el efecto. Con cualquiera de estas dos herramientas, la herramienta pluma o esta que viene aquí que es selección directa, con cualquiera de esas dos, sobre el fondo de nuestra composición vamos a dar clic derecho y vamos a elegir contornear trazado. En herramienta vamos a elegir justamente la que acabamos de configurar, que es el pincel, y vamos a desmarcar esta opción de simular presión. Le vamos a dar en OK y como veis ya tenemos nuestro texto contorneado. Vamos a crear ahora una capa nueva y esta capa nueva le vamos a llamar relleno, porque va a ser el relleno de nuestro texto. El relleno lo vamos a hacer ya directamente a mano. Y para que el relleno se note un poquito más, vamos a ir a la capa de nuestro texto y le vamos a bajar la opacidad. Yo, por ejemplo, se la dejaré en principio en un 30%. ¿Veis? Bueno, pues volvemos a la capa de relleno y con esa herramienta de selección directa o la herramienta pluma, da igual, damos clic derecho sobre nuestra composición y ahora vamos a elegir hacer selección. En radio de desvanecer le vamos a poner un píxel suavizado y selección nueva. Con esta selección hecha volvemos a nuestra herramienta pincel que estará configurada como la teníamos antes y simplemente con el ratón vamos a ir rellenando lo que es nuestro texto. Lo estoy haciendo a mano, lo puedo hacer sin miedo porque como tengo la selección hecha no me voy a salir por fuera. Y bueno, deciros una cosa que yo he notado. Si estáis haciendo el relleno, tratad de hacerlo siempre en la misma dirección, ¿veis? Yo, por ejemplo, estoy de un lado a otro y hacia abajo, porque si empezáis a hacerlo primero hacia un lado, luego hacia abajo, luego en diagonal, luego no sé qué, pues como veis no queda tan bien, así que vamos a tratar de que el pelo siga más o menos la misma dirección. Bueno, yo como veis lo estoy haciendo a mano. Si notáis que en una primera pasada pues el texto os ha quedado, ¿cómo decirlo?, con calvas, por ejemplo aquí en la O se nota un poco, pues simplemente le dais una segunda pasadita y lo rellenáis un poquito. Bueno, pues ya, una vez que lo tengáis, con control D sacamos la selección y el efecto que nos va a quedar es este. Luego ya si queréis podéis prescindir, ocultar la capa del texto y como veis os queda así. Podéis dejarle la capa de texto para que se note un poco más definido. Eso ya es cosa vuestra. Este es el efecto básico. Aquí se podría terminar el tutorial. Luego ya si queréis lo podéis adornar. Por ejemplo, os voy a enseñar el otro que tengo. El otro que tengo, si os fijáis, el fondo, está más adornado. Y además tiene aquí como una carita de lobo. Bueno, os voy a enseñar cómo sería lo de la carita del lobo. Vamos a pasar, por ejemplo, esta a nuestra composición, la que acabamos de hacer. Vamos a quitarle la máscara de capa. Bien, esta sería la imagen que yo he utilizado para colocar ahí encima de la... Vamos a situarla por encima de todo. Esta sería la imagen que yo he utilizado para colocar sobre la letra O. Bueno, como veis es una imagen normal y corriente de un lobo. Con control T la vamos a redimensionar hasta que esté más o menos del tamaño de nuestra letra. Le podemos bajar la opacidad para ver dónde la estamos colocando, ¿veis? Y pues yo la quiero ahí, incluso la puedo rotar un poco para que la boca esté un poco más derecha. Y cuando ya la tengamos de nuestro gusto bien colocada, tecla Enter para validar. Vamos a crear una máscara de capa, pero
antes de crearla vamos a pulsar la tecla Alt y hacemos un clic para crear la máscara y entonces nos la crea en color negro. Si os hacéis un lío creando esto, la creáis normal, que luego situando sobre la máscara con control I la volvéis a poner en color blanco o en color negro o como sea. Bueno, yo la dejo en color negro. Vamos a coger nuestro pincel que lo tenemos configurado tal y como lo teníamos antes y con color blanco sobre nuestra máscara vamos a ir destapando pues aquellas zonas que a nosotros nos interesen, que como veis pues serán en este caso los ojitos del lobo, ahí están, y luego pues por aquí abajo lo que es la dentadura. Y bueno, podéis dejarlo así, podéis seguir pintando y destaparle la nariz, podéis dejar ese huequito ahí para la letra O podéis incluso cubrirla toda y entonces pues os quedaría así. Podéis intentar hacer lo que hice yo en el otro, que la verdad es que no sé qué parece, pero un lobo desde luego no, que intenté crearle como unas orejitas, entonces bueno, sobre la máscara, en esta zona de aquí arriba, con el pincel, como lo tenemos configurado así, como si fuesen pelitos, pues le creamos como unas orejitas al lobo. Pero bueno, esto ya, no sé, es algo opcional, son ideas. A mí, por ejemplo, es que la verdad no me gusta con las orejitas, así que se las voy a quitar. Y luego ya sobre lo que es el fondo, os explico lo que tiene este otro. Mirad, tiene unas manchas que son creadas con pinceles, una luna, que podéis encontrar miles de imágenes de lunas en Google mismamente, mirad, esa es la imagen de la luna. Está puesta en modo trama para quitarle ese fondo negro y con una opacidad bajita. Y luego unos pinceles de nubes y ya está. Luego si queréis podéis añadirle, pues yo que sé, aquí por ejemplo hay unos pinceles de sangre así como de garras, de lobo, pero no me gusta mucho cómo quedan, entonces por eso tengo la capa oculta. Es decir, ahora ya lo que es adornar el texto, eso ya es cosa vuestra. Yo os he enseñado el efecto principal, que es crear el texto así como peludito. Así que bueno, este es el tutorial, yo espero que os haya gustado, espero que lo pongáis en práctica. Os dejo por aquí a un lado el otro tutorial de Halloween que hice, que es una composición así un poco más elaborada. No sé si los novatos os atreveréis a hacer esa composición, por eso he querido subir este tutorial, que es más sencillo. Y antes de terminar, deciros que como materiales de este tutorial, no sé todavía si os dejaré algo, a lo mejor os dejo el degradado, a lo mejor la foto del lobo, no sé, pero para que adornéis el fondo y eso, os dejaré abajo en la descripción de este vídeo este enlace de mi blog donde tenéis packs de pinceles, como veis hay de sangre, de pinceles rotos, calaveras así monas, grietas, grunge, estos son los pinceles que utilicé para el fondo. Pinceles de Jack Skellington, de lágrimas, de lluvia, de pájaros, símbolos siniestros, suturas y heridas y telarañas. Como veis son muchos packs de pinceles que espero que os gusten y que os sean útiles, que os sirvan. Lo que son los pinceles de las garras del lobo están dentro de este pack que se llama Blood, sangre. Y deciros también que si os animáis podéis compartir en Facebook vuestras ediciones. Os dejaré abajo también el enlace del grupo del Facebook. Y deciros, para los que no lo sepáis, que en el álbum de fotos, o sea, en el apartado de fotos del grupo de Facebook, tenéis, aparte de los álbumes con los tutoriales y eso, tenéis álbumes, como veis, con recursos. Hay texturas, PNGs, acciones, fuentes, pinceles. Como veis hay de todo aquí, ¿no? Bueno, pues trataré de subir estos pinceles del blog, trataré de subirlos también al grupo de Facebook para que podáis encontrarlos en los dos sitios, ¿vale? Pues ya está, dicho esto, espero que os haya gustado este tutorial, os deseo un súper feliz Halloween a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. ¡Mua!